Aleluya, bendecido sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Yo creo, aleluya, que en medio de esta reunión, hermanos, hay una presencia sobrenatural que es la que nos infunda aliento y fuerzas para que en estos tiempos difíciles saquemos valor para seguir caminando en el nombre de Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, deciros que soy un obrero de Cieza. Voy a compartir un cachico de palabra de parte del Señor. No soy un obrero muy avanzado en la palabra. Soy sencillico, pero bueno, yo voy a compartir lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Y yo sé que va a ser de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Sin no perder más tiempo, aleluya, vamos a leer en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 14 y versículo 22, en hacia adelante lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rótulo con letras negritas arriba dice: Jesús anda sobre el mar. Ya conocen la historia, hermanos. Este pasaje es muy sencillo, muy predicado, pero bueno, en esta tarde pues tengo el sentir en mi corazón de poder compartirlo con ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la santa palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén a la palabra del Señor, hermanos. Como ya saben y conocen este pasaje, amados queridos, unos versículos más atrás conocemos el milagro que hizo Jesucristo con aquella gran multitud, que con 5 panes y 2 peces alimentó a 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños, hermanos. Encontramos un milagro, amén, un milagro donde el poder de Dios fue manifestado sobre aquella multitud. Cuando los discípulos, dice la Biblia, que cuando los discípulos vieron aquella gran multitud, les dijeron a Jesucristo: despídelos, porque ya la hora es avanzada, despídelos porque esta gente está hambrienta y aquí no hay comida que darles. Despídelos para que vayan a los pueblos y a las aldeas para que compren y puedan alimentarse. Los discípulos, hermanos, cuando vieron aquella gran multitud, vieron un gran problema, porque había una gran multitud hambrienta. Había hombres, mujeres, niños, aparte de los 5.000. Y cuando los discípulos vieron aquella gran multitud, hermanos, se le vino el mundo encima. Yo me imagino que dijeron ellos: bueno, aquí tenemos un problema, Señor. No tenemos tantos alimentos para abastecer a esta gran multitud. Pero, hermanos, a mí me llama la atención un verso bíblico que dice que Jesucristo les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Hermanos, cuando Jesucristo les dijo no tienen necesidad de irse, yo veo ahí una orden asombrosa, una orden imposible de abastecer.
Pero Jesucristo les quiso enseñar a sus discípulos y les quiso aprender que ninguna situación le parece a Dios desesperada. Hermanos, nuestro Dios no se desespera ante la tormenta. Nuestro Dios ante la tormenta, hermanos, no pierde la calma. Nuestro Dios ante la tormenta sigue teniendo el control. Y cuando les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Quiero dirigirme a la iglesia de Castalla en esta tarde, a los que están conectados, que ninguna crisis está fuera del control de Dios. Estamos en tiempos difíciles, hermanos, donde este mundo nos está azotando fuerte, donde ese coronavirus de malos queridos está haciendo desastres. Parece ser, hermanos, que ya no vivimos una vida normal. Ya no podemos visitarnos los unos a los otros. No podemos tener los locales abiertos. Estamos viviendo, hermano, en unos tiempos muy difíciles. Pero yo en esta tarde me quiero dirigir a la iglesia de Castalla. Y quiero dirigirme con este texto bíblico, el que dijo Jesucristo: no tienen necesidad de irse. No tienes necesidad, aleluya, de temer. No tienes necesidad, aleluya, de tener incertidumbre en tu corazón. No tienes necesidad de temer en este tiempo. Hay un Salmo 91 que dice que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor cuida de tu vida. El Señor cuida de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Ninguna crisis, escucha bien, ninguna crisis está fuera del control de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor, hermanos. Después de aquel milagro, Jesucristo les dice a sus discípulos que entraran en la barca y fueran delante de él. Los discípulos, hermanos, obedecieron la orden de Jesucristo y se montaron en la barca. Y los discípulos se encontraron en medio de una tormenta. Cuando el Señor les dio la orden, los discípulos obedecieron y montaron en la barca, hermanos, y comenzaron a remar para ir a la otra orilla. Pero conforme iban atravesando el mar, amados queridos, dice la Biblia que se encontraron con una gran tormenta. No por desobedecer, sino por obedecer a Cristo. Se encontraron con una tormenta no por rechazar la voluntad de Dios, sino por aceptar la voluntad de Dios. Iglesia de Castalla, en esta tarde me dirijo a vosotros y os digo que la obediencia no te garantiza que no vaya a ser tormentas. La obediencia no te garantiza que en tu vida no vaya a haber problemas. La obediencia no te garantiza que en tu casa va a haber problemas, hermanos. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil ser cristiano. No es fácil ser cristiano. El Señor dijo en Juan capítulo 16 y versículo 33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos hizo saber que pasearíamos por aflicciones. Jesucristo nos hizo saber que no es fácil ser cristianos, hermanos. Pero tenemos una promesa que nos dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Les estaba enseñando a sus discípulos: tener ánimo. Que este tiempo difícil no os deprima.
que no os desaliente, que en medio de las tribulaciones, en medio de este tiempo difícil, Él está en medio de nosotros, hermanos. Tengan valor, porque el Señor ha vencido y nuestra victoria está en Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor, hermanos. El Señor nunca dijo que ser cristiano sería fácil. Nunca lo dijo. Pero lo que dijo es que aunque las pruebas vinieran, podemos vivir confiados. Porque Él dijo en Mateo 28:20 que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, habla de un fin del mundo, de días malos. No solamente el Señor está con nosotros cuando tenemos problemas o cuando estamos enfermos. No, el Señor dice que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, qué tranquilidad podemos tener en el corazón al saber que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Jesucristo, hermanos, no vino de visita a nuestras vidas. Jesucristo vino a quedarse en nuestros corazones. Hermanos, te aliento y te doy ánimo en esta tarde, que aunque en este tiempo estemos en medio de esa tormenta, aunque en este tiempo nos esté azotando el viento y las olas, tenemos una promesa de parte del Señor, que Él estará con nosotros todos los días hasta que Él venga, en el nombre de Jesucristo. Eso te tiene que infundir de aliento, eso te tiene que infundir de ánimo, te tiene que infundir de esperanza, que el que es 3 veces santo, el creador de los cielos y de la tierra, es el que cuida tu casa, es el que cuida tu familia en medio de este tiempo. Que bendito sea su nombre. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Miren, yo no quisiera ser muy canso, pero voy a leeros otro versículo, ¿vale? Sigue siendo la Biblia que cuando los discípulos emprendieron ese viaje, Jesucristo se quedó en esa orilla y empezó a despedir a la multitud. Empezó a despedir a la multitud. Y se fue al monte a orar. Despedida la multitud, dice que subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Y en medio de esta tormenta, no la podemos controlar nosotros con nuestras propias fuerzas. No la podemos controlar con nuestro conocimiento ni con nuestra capacidad. Pero sí la podemos vencer, hermanos, orando al Señor. Despedida la multitud, se fue al monte a orar. Hermanos, tenemos que apartarnos en este tiempo para orar al Señor. Despedida la multitud. En una multitud sabemos que hay alboroto. En una multitud sabemos, hermanos, que hay distracción. Por eso Jesucristo, antes de subir al monte a orar, hermanos, Jesucristo tenía que despedir a la multitud. Tenía que alejarse de la distracción. Tenía que alejarse del alboroto. Y tomar un tiempo a solas. Un tiempo en silencio. Una comunión, hermanos, con el Padre. En este tiempo, y me dirijo a vosotros,
Yo no sé qué multitud te está alborotando. Y no sé qué multitud te está distrayendo. Pero sí te digo, como dice la palabra del Señor, y despidiendo a la multitud, se subió al monte a orar. Iglesia de Castalla, es tiempo de despedir a la multitud, de despedir a la distracción, de despedir, aleluya, al alboroto y apartarnos para orar con Dios. Necesitamos orar a Dios, hermanos. Una iglesia que ora es una iglesia que vence. Una iglesia que ora, hermanos queridos, se abren los cielos. Una iglesia que ora viene bonanza en medio de la tormenta. Tenemos que tomar la decisión de despedir a la multitud, de despedir al desánimo, de despedir a la duda, de despedir, hermanos, la incertidumbre y hablar con Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Necesitamos una iglesia en este tiempo que hable con Dios. Una iglesia, hermanos, que pueda vivir en el secreto para poder ser recompensada en público. Necesitamos en este tiempo, hermanos, de doblar nuestras rodillas. Una iglesia que no ora, hermano, es como vivir sin Dios. Por eso Jesucristo despidió a la multitud y se subió al monte a orar. Yo digo que una iglesia que ora, vienen soluciones a los problemas. Dice la Biblia en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Vemos una iglesia, amados queridos, pasando por una persecución, donde el rey Herodes tomó a Jacobo y lo decapitó, y tomó a Pedro y lo puso en la cárcel, con las intenciones de matarlo también. Vemos una iglesia pasando por una persecución, pero dice la Biblia, hermanos, que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Una iglesia con persecución, una iglesia con adversidad, una iglesia con oposición, tuvo que doblar rodillas. Hermanos, tengo que deciros que a veces el Señor permite pruebas, persecuciones, con un propósito, y es para que la iglesia doble rodillas. Porque cuando una iglesia dobla rodillas, viene la solución al problema, hermanos. Dice la Biblia que Esteban fue apedreado. Y dice, y puesto de rodillas, clamó al Señor. Esteban, hermanos, uno de los 7 diáconos, en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que Esteban estaba predicando, hermanos, y una gran multitud se agolpó sobre él y empezaron a apedrearlo, a tirarle piedras. Y por medio de las piedras, Esteban se puso de rodillas. No sé cómo vas a recibir esto, o no sé si lo vas a entender, pero a veces necesitamos recibir piedras para postrarnos de rodillas. A veces necesitamos pasar por desiertos, pasar por tormentas, pasar por crisis, para que nuestra vida viva en comunión con el Señor. Hermanos, es tiempo de despedir a la multitud y doblar rodillas y buscar solución al Dios 3 veces santo. Bendecido sea el nombre del Señor. La iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. La iglesia se reunía en la casa sin cesar.
para que Pedro fuese liberado de la cárcel. Dice que hacía oración sin cesar, sin pausa, sin corte. En este tiempo necesitamos hombres y mujeres que oren sin cesar, que no se desanimen a media oración, que no digan como el siervo del profeta Elías: yo no veo nada. Debemos de ser como el profeta Elías, hermanos, que aunque vengan mensajes negativos, que aunque no venga la respuesta del inmediato, tenemos que seguir orando. Yo sé que llevamos aproximadamente un año con esta pandemia. Yo sé que estamos orando casi un año para que el Señor, aleluya, quite este virus, disipe este virus, hermanos, y aún no lo ha quitado. Pero eso no es razón para cesar de orar. Eso no es razón para no doblar rodillas. Eso no es razón para bajar los brazos. Debemos de orar sin cesar, con una oración continua, ferviente en el Espíritu, hermanos. Por eso no decaiga tu oración, que no cese tu intercesión, que no cese tu aclamor, porque Dios va a obrar en el nombre de Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay gente que en este tiempo se están dando por vencidos, por medio de la tristeza, por medio del dolor, por medio del desánimo. Pero Jesús, amados queridos, dijo orar sin cesar. Tu oración es muy importante en este tiempo. Tu oración, aleluya, tiene mucho valor en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque cuando oró la iglesia sin cesar, dice la Biblia que descendió un ángel a la iglesia, a la cárcel de Pedro, y lo despertó y le dijo: levántate. Y se le cayeron las cadenas y las puertas fueron abiertas. ¿Qué quiero decirte en esta tarde? Que tu oración es necesaria en este tiempo. Porque tu oración abre puertas, porque tu oración rompe cadenas, y hay gente liberta en el nombre de Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, voy a leer otro versículo y termino. Y dice la Biblia: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Azotada por las olas. Miren, pude recibir esta frase por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la barca era azotada por las olas. Los discípulos le estaban azotando la tormenta en la barca. Pero me pudo decir el Espíritu Santo: el problema no está en que seamos azotados. El problema no está en que seamos azotados en este tiempo con esta pandemia, hermanos. El problema está en qué actitud pongamos ante el problema. Porque el problema no está en el problema, sino la actitud que pongamos ante el problema. Y estaban azotados por las olas. Pero el problema no es que seamos azotados en este tiempo, hermano. En este tiempo estamos siendo azotados por esta pandemia. Muchos seres queridos, hermanos, están partiendo con el Señor por medio de este coronavirus, que Dios lo reprenda. Estamos siendo azotados, estamos siendo doloridos, con dolor, con angustia, con aflicción. Estamos siendo azotados, hermanos. Pero el problema no está en que seamos azotados. El problema está en que en este tiempo, ¿qué actitud le estás poniendo? Dice la Biblia, hermanos queridos, que Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro. Estaban llenos de dolor, de angustia. Fueron azotados. Le dieron una gran paliza. Y los metieron al calabozo de más adentro. Y fueron atados con grilletes en los pies y en las manos. Pero dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas empezaron a clamar y a adorar al Señor, a cantar alabanzas al Señor. A medianoche, en el tiempo en que, en el momento más oscuro, en el momento de más de dolor, y en el momento con sus pardas abiertas, dice que cantaban al Señor. Pablo y Silas tenían motivos para sentirse tristes, desanimados,
estaban en una situación difícil, fueron azotados, en el peor lugar de la cárcel fueron puestos, pero en medio del dolor y en medio del sufrimiento empezaron a adorar al Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. No podemos cambiar las circunstancias, hermano, en este tiempo. No podemos cambiar las circunstancias, no. Pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia las circunstancias. Por eso te animo y te aliento que aunque en este tiempo estemos en el calabozo de más adentro, estamos experimentando dolor, angustia y sufrimiento, con angustias, con dolor, con azotes de problemas, debemos mantener una actitud positiva. En tiempo de adversidad, experimentaron el poder de Dios en sus vidas, hermanos. Dice la Biblia que vino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y las cadenas se les cayeron y las puertas fueron abiertas. En medio del dolor y en medio de la angustia pudieron experimentar el poder de Dios, hermanos. No dejes de cantarle al Señor. No dejes de predicarle al Señor. No dejes de predicar, no dejes de pastorear. Porque aún en medio del dolor y del sufrimiento estamos experimentando el poder de Dios, hermanos. Más que nunca, hermanos, el Señor se está manifestando en nuestros hogares. Aunque no vayamos a los locales, hermanos, estamos en nuestras casas confinados, con miedo, con temor, pero hay un clamor en medio de nuestro corazón donde estamos experimentando el poder de Dios. Iglesia de Castalla, aunque estemos en las casas que no podamos visitarnos, pero no dejes de cantarle y aclamarle a Dios, porque en medio de tu sufrimiento y en medio de tu dolor vas a experimentar el poder y la unción de Dios, en el nombre de Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. En el calabozo de más adentro, azotados, pudieron experimentar el poder sobrenatural en sus vidas. Aleluya. Por eso el problema no es el que en este tiempo seamos azotados, sino la actitud que pongamos ante el problema. Sigue confiando en el Señor, que el Señor está con nosotros, Él sigue teniendo el control de todas las cosas y no hay crisis que esté por encima del poder de Dios. Bendiciones para todos y gracias por haber estado con vosotros en esta tarde. Aleluya, bendiciones de las ovejicas del coro de Cieza también os mandan un abrazo juntamente conmigo. Bendiciones, hermano Ramón, el pastor de la iglesia, en el nombre de Jesús. Adelante, hermano Ramón.